Porque lo cierto es que esperamos victoria. La iglesia del Señor no es que es una iglesia que es estática, mucho menos que retrocede, sino que la iglesia del Señor es una iglesia que va en avanzada. Así lo dijo el Señor, proféticamente hablando en el Evangelio de Mateo. Él dijo palabras como estas: sobre esta roca, dijo él, edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades, dijo él, prevalecerán contra ella. Quiere decir que la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, es una iglesia victoriosa, es una iglesia triunfante. Esa es la iglesia que el Señor ha fundado. Pero en el camino se enfrentan situaciones, en el camino se enfrentan las batallas, porque debemos considerar algo. Y si bien es cierto que la Biblia dice que la victoria está asegurada, que la victoria está garantizada, también es una realidad que la iglesia debe de pelear las batallas. Eso no lo podemos obviar. No nos podemos engañar, ¿verdad? Diciendo, yo pues estoy del lado victorioso y que Dios está conmigo, y probablemente estemos descuidados, probablemente ni nos congreguemos, probablemente no estemos sirviendo o vayamos retrocediendo. Eso a esas personas así no les vamos a creer si dicen estoy en victoria, ¿verdad? Sino que la victoria viene, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra parte, cuando nosotros hacemos lo que nos toca hacer. Es ahí cuando el creyente puede proclamar la victoria en Cristo, ¿verdad? Porque yo les digo, mis hermanos, solamente aquella persona que está en el secreto de Dios, solamente aquella persona que está constantemente doblando sus rodillas, leyendo la palabra, congregándose, sirviendo, ayudando a otras personas, es la persona que va a experimentar de verdad lo que Dios quiere para su vida. De otra forma, el creyente pudiera creer que está haciendo la voluntad de Dios, y lo más probable es que esté completamente alejado, que esté seco, que esté sin vitalidad, porque la vitalidad solamente la puede dar el Santo Espíritu de Dios. Y no podemos engañarnos, sigo diciéndolo, no podemos creer que solamente porque decimos que somos creyentes, por eso estamos ya en la voluntad de Dios. No, el Señor nos manda a nosotros a oír sus indicaciones, a atender los consejos que Él da. Hay un libro tan maravilloso que me encanta y es el libro de los Proverbios. Los Proverbios a cada rato dice: hijo mío, pon atención a mis palabras. Hijo mío, si oyeres mi voz. Hijo mío, a cada momento le dice a uno que oiga la voz de Dios, que la ponga en práctica, y bueno, un sinfín de palabras que siempre están hablando acerca de hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, vamos a experimentar el mover de Dios y de verdad vamos a estar en su presencia, vamos a estar siempre disfrutando de esa presencia de Dios cuando nosotros nos dispongamos, cuando oigamos la voz del Señor y cuando esa voz sea interiorizada en cada creyente y eso lleve a accionar, a hacer la voluntad de Dios. Entonces, con toda seguridad vamos a poder decir que somos los creyentes victoriosos, que somos la iglesia victoriosa, una iglesia que conquista, una iglesia que no se detiene, que avanza bajo la fuerza del poder del Espíritu Santo de Dios. Estará aquí esa iglesia en esta noche, porque yo digo que si somos llamados, hemos sido llamados a la conquista. Ahora dirá usted, pero cuando hay situaciones, cuando hay problemas, cuando hay obstáculos que hay que enfrentar, ahí está, ¿verdad? El muro, que estamos viéndolo ahí de frente. ¿Qué es lo que hay que hacer? La iglesia verdadera no va a retroceder, ¿verdad? No se va a ir hacia allá. La iglesia verdadera no se va a postrar ahí a llorar, a quedarse ahí, como decía alguien hace tiempos, lamiendo las heridas. No, más bien es una iglesia que avanza, y si le presenta un obstáculo, lo salta en el nombre de Jesús. Y si luego viene otro obstáculo, lo saltamos de igual forma en el nombre de Jesús, porque somos llamados a la victoria y somos llamados a la conquista en el poderoso nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Demos glorias y honras a Cristo nuestro Señor. Entonces esta iglesia, hermanos, que conquista, esta iglesia sabe oír las instrucciones. En el mensaje anterior hablábamos que ellos tuvieron una derrota, y la derrota que tuvieron los israelitas fue a causa de que ellos no atendieron fielmente lo que Dios les había dicho.
Y en esa oportunidad yo lo expliqué muy bien al decir que una sola persona fue la que desobedeció al mandato de Dios. Sin embargo, las consecuencias fueron funestas para todo el pueblo de Israel. Según leíamos, en esa oportunidad murieron 36 hombres de guerra. Y aparte de eso, huyeron y quedaron desanimados. El mismo Josué estaba postrado delante de Dios sin saber qué era lo que había pasado. Así que hoy, en este mensaje, nuevamente Dios vuelve a hablar. Y dice en la parte primera, quiero que leamos las instrucciones que Dios les da a ellos. Dice el versículo 1, instrucciones personales a Josué. Jehová dijo a Josué, porque Josué era el líder: no temas ni desmayes. Miren qué interesante. No temas ni desmayes. Esa palabra resuena, ¿verdad?, en nuestros oídos, porque en el capítulo 1 Dios se la repite a Josué en varias oportunidades. No temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente. Solamente te mando que te esfuerces, que seas muy valiente, dice en otra oportunidad. Entonces, esa palabra no temas, yo creo que si la dijera un hombre cualquiera, incluso así, nosotros todavía recibiríamos fuerza, porque alguien nos está diciendo: no, hombre, no tema, levántese, siga. Pero el que está diciendo hoy no temas, el que le dijo a Josué y nos dice en esta noche a nosotros, no es ningún hombre, es el Dios todopoderoso. Si usted venía con temor en esta noche, Dios le dice: no temas, porque yo estoy contigo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Él está con nosotros. No temas. Esas son las palabras, porque Josué había quedado quizás no solamente desconcertado, sino por todo lo que pasó al final del capítulo 7, quizás había quedado hasta desanimado al ver la muerte de aquella familia que habían sido apedreados y después quemados. Terrible lo que había pasado ahí. Entonces Josué hoy necesita palabras y Dios le dice: no temas ni desmayes. Cuando hay una situación difícil, yo sé que en lo humano no es tan fácil el poder decir: no, es que yo me voy a mantener así, ¿verdad?, y con mis mismas fuerzas y no voy a flaquear en ningún momento. No, lo más seguro es que en el momento de la dificultad queramos incluso hasta decaer, hasta la parte espiritual, el ánimo puede hacer que mengue. Pero si estamos anclados en la roca firme que se llama Jesucristo, probablemente como la palmera, ¿verdad?, nos vamos a hacer de un lado y nos vamos a hacer del otro. Pero aunque el viento sea fuerte, les digo que vamos a permanecer, porque así como la palmera tiene raíces profundas, también el creyente está anclado en la roca inconmovible de los siglos que se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, Dios todopoderoso. No temas ni desmayes. Luego le da otra instrucción y le dice: toma contigo a toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mire qué interesante. Toma a toda la gente de guerra y levántate. A mí me gusta esa palabra, levántate. Levántate y sube. Porque esa palabra es aplicable a nosotros también, no solamente no temas, porque yo creo que en algún momento llega el temor a nuestra vida, así como en aquel tiempo Abraham, Dios le dijo en el capítulo 15 del Génesis: no temas, no temas. Acababa él de enfrentar a varios reyes y claro, por supuesto que los había vencido porque Dios le había ayudado. Pero ahora él dice: levántate y sube. Sube con esa gente de guerra. Quiere decir que hay que levantarse, hermano. Usted me dirá: pero yo no estoy caído. De acuerdo, es probable que usted no esté caído espiritualmente hablando, que no esté caído físicamente hablando, pero yo le puedo decir en esta oportunidad que aunque estemos caminando bien en la obra del Señor, yo todavía tengo que levantarme. ¿Pero levantarme a qué? Levantarme a hacer más la obra de Dios, levantarme a continuar proclamando las buenas nuevas, a seguir evangelizando, a seguir misionando, a seguir exaltando el nombre poderoso de Dios. Quiere decir que la
palabra de esta noche para nosotros es: levántate, no te quedes postrado, el poder de Dios está en ti. Un día de estos oíamos ese mensaje, ¿verdad? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No sé cuántos tienen ese fuego de Dios, pero la iglesia verdadera tiene el Espíritu Santo, el que nos mueve y que nos deja estar tranquilos. Porque cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios, hermanos, eso no es solamente para disfrutarlo, ¿verdad? En el momento de la adoración o de la predicación o en el momento de gran alegría, sino que el Espíritu Santo de Dios nos moldea por completo nuestra vida y nos guía y nos hace ser diferentes, como decía nuestro hermano director de culto, nos hace movilizarnos de un lugar para otro, nos hace hacer tantas cosas que antes no hacíamos. Entonces Dios nos dice: levántate. A esta iglesia hoy le dice el Señor: levántate, así como le dijo a Josué, y sube a Jai. Pero hay algo más. Él dice: yo he entregado en tu mano. Y le dice a Jai, al rey, a todo el pueblo, a la gente, a todos los guerreros: yo los he entregado en tu mano. Qué maravilloso es cuando usted va caminando, pero va caminando no a la deriva, no como a lo que sale, sino que va caminando con una seguridad de que Dios ya le ha dado la victoria, ¿verdad? Porque si nosotros fuéramos con una duda, saber si vamos a llegar a la patria celestial, ¿será que nosotros podremos vencer? Esas son dudas que el enemigo pudiera poner a la mente del creyente, porque la palabra de Dios está llena de declaraciones que el creyente es vencedor y más que vencedor. Entonces quiere decir que cuando Dios dice: yo he entregado en tu mano, yo quiero llevarlos a las expresiones originales que se dijeron, bueno, en la ley, por supuesto, pero en el libro de Josué. Quiero llevarlos al versículo 3, incluso el 2, Josué 1:2. Mi siervo Moisés ha muerto. Dios está hablando con Josué. Ahora pues levántate, oiga qué interesante, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y ahí le dice las dimensiones, pero le dice: yo les he entregado todo lo que le dije a Moisés, yo se los he entregado. Entonces usted puede tomar esas palabras y decirlas: bueno, Dios me ha dicho que me va a prosperar. Dios me ha dicho que yo voy a ser una persona bendecida. Y puede tomar esas palabras, ¿verdad? Nosotros estamos anclados en el evangelio verdadero, en el evangelio integral, porque nosotros lo hemos explicado y a veces es necesario decirlo nuevamente porque las personas pudieran malentender. Por un lado está el evangelio, hermanos, derrotista, el evangelio que todo el tiempo habla de que el creyente, para estar en la voluntad de Dios, debe ser pobre todo el tiempo, miserable, y que esas son las personas que hayan gracia delante de Dios. Ese es un tipo de evangelio. Pero del otro extremo está el evangelio llamado de la prosperidad. Los que dicen que el creyente pues debe de tener muchas posesiones materiales en esta tierra para mostrar que está en la bendición de Dios. Y si no, dicen ellos, está bajo maldición. De cierto modo tienen algo de razón, pero no completa. Así que el verdadero evangelio, mis hermanos, enseña una prosperidad, pero integral. Si pudiéramos leer la tercera de Juan, el versículo 2, donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Oiga lo que dice Dios: y que tengas salud. Pero luego dice: así como prospera tu alma. Entonces quiere decir que no hay verdadera bendición, verdadera prosperidad de alguien que pudiera tener muchas cosas materiales, pero está alejado del Señor. O alguien que piense que porque está muy pobrecito y solo por eso ya alcanzó la gracia de Dios. Tampoco es así. La salvación no es por no tener cosas materiales o por tener en exceso cosas materiales. La salvación es por haberle entregado verdaderamente nuestra vida al Señor Jesucristo y caminar haciendo su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, le dice: no desmayes, no temas. Pero también le dice: levántate, tome el ejército. Y luego le dice: yo les he entregado en la mano todo lo que le había prometido a Moisés. Pero luego, como número 2, en estas instrucciones también leemos
que hay instrucciones acerca de qué hacer con la ciudad. El capítulo 8, versículo 2, dice: y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Oiga qué interesante: solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. 3 cosas quiero mencionar ahí. En cuanto a lo que iban a hacer ellos con la ciudad, les dice 3 cosas. Les dice: ustedes van a hacer lo mismo que hicieron con la ciudad de Jericó. ¿Cómo hicieron? La destruyeron por completo. No iban a dejar a nadie, la iban a exterminar. Solo que, les dice hoy, ¿verdad?, la segunda instrucción: los despojos, los animales que estén ahí y todo el botín, ustedes lo van a poder tomar para ustedes. Porque recuerde que en Jericó les dijo: no vayan a tomar nada. Todo va a ser destruido. Ese oro, esa plata, ese hierro, ese cobre, ese bronce va a ser traído, pero para la casa de Dios. Y ahí estuvo el problema, que ya hablamos de eso. Pero hoy les dice: los despojos van a ser de ustedes, los van a tomar ustedes. Entonces fue un poquito diferente. Pero como número 3, les dice: ellos van a poner emboscada a la ciudad. Y esa fue estrategia clave, por cierto. Porque en la obra de Dios, hermanos, las estrategias cuentan. Las estrategias cuentan. A veces el pueblo, nosotros como líderes, a veces cometemos un error. Y pudiéramos llegar a creer que la gente sabe todo bien cabal, las instrucciones, pero no es así. Y no es que esté diciendo que el pueblo de Dios es ignorante, no me vayan a malentender. Yo sé que hay gente muy entendida entre nosotros, y en la parte espiritual ni se diga. Pero muchas veces, si las instrucciones de los líderes no son muy bien, como les digo, canalizadas, la gente va a hacer una cosa, y no es que esté mala, va a hacer otra cosa, pero de repente todos nos vamos a hallar en una confusión, man. Bueno, ¿y qué están haciendo aquí? ¿Y este ministerio qué es lo que hace? Pues, bueno, ¿y este otro ministerio cómo es que hoy anda haciendo otras cosas? Entonces vamos a entrar en una confusión, ¿verdad? Ahí de que para dónde va este ministerio, para dónde va el otro, no. Pero cuando hay buena dirección, hermanos, que se canaliza, por supuesto, de lo que Dios ha dicho, y los liderazgos transmiten la información como debe de ser, toda la iglesia va marchando hacia adelante, sin detenerse. Y eso es lo que queremos en el Señor, que nada pueda ser estropeado, sino que todo lo hagamos para la honra y para la gloria de Dios. ¿Cuántos decimos amén en esta noche? Bendito sea el Señor. Entonces le dice: pondréis emboscadas a la ciudad por detrás de ella. Cuando ellos llegaran al frente y los demás los vieran, ellos iban a decir: ah, aquí vienen de nuevo, ya los vamos a atender, ya les vamos a dar su merecido. Pero lo que ellos no sabían es que allá atrás estaban ya unos preparados para atacarlos cuando ellos salieran y abrieran las puertas de la ciudad. Eso fue lo que pasó. No vamos a poder leer, por supuesto, todo lo que ahí dice, porque el capítulo es muy extenso. Pero yo quiero que veamos, en segundo lugar, las instrucciones que da Josué. Porque Dios le da las instrucciones a Josué. En este caso pudiéramos decir las instrucciones de Dios a los pastores. Pero luego los pastores son encargados de dar las instrucciones al pueblo del Señor. Entonces vea las instrucciones que Josué les da. Versículo 3. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Ahí está la estrategia. Cuando él ha recibido las instrucciones de Dios, él llama a sus líderes, a sus oficiales, y les dice qué es lo que van a hacer. Vamos a subir de noche. Y él toma 30,000, dice, y me gusta porque dice hombres fuertes. Lo leí y lo releí, lo leí y lo releí, porque dice hombres fuertes. ¿Habrán hombres fuertes aquí? Sí, ¿verdad? Aquí están unos y aquí están otros adentro. ¿Habrán mujeres fuertes aquí en este lugar? Yo creo que sí, también lo han demostrado, ¿verdad? En los diferentes ministerios que desenvuelven. Bueno, y hasta nos asombran aquí predicando la palabra del Señor también. Así que yo sé que hay hombres y mujeres fuertes. Allí iban 30,000.
Y me llama la atención que al principio él había llamado solamente 3,000. Había cometido un error. Los líderes que envió a espiar en la primera oportunidad, dice que dijeron, no, es que ahí hay poquitos. Esa ciudad es pequeña, ¿para qué vamos a cansar a todo el pueblo? Solamente manda unos 2,000 o 3,000 y vamos a ganar. Y envió 3,000 Josué. Cuando regresaron, venían derrotados. Pero lo explicamos que fue a causa del pecado, ¿verdad? Porque cuando hay pecado no puede haber victoria, hay que quitar el pecado. Y lo otro a causa de la soberbia, el orgullo, ¿verdad? Si nosotros dijéramos, nosotros sí, nosotros podemos, ¿verdad? Y todo lo que hemos hecho, porque nosotros somos aquí, somos allá, ¿verdad? Y lo que hemos conseguido porque somos acá y somos allá. Y lo decimos siempre con gran cuidado, ¿verdad? Porque también se puede prestar para menosprecios. Y no es que menospreciamos a los liderazgos, no es que menospreciamos a las personas, pero sí siempre sabemos que lo que se hace aquí es gracias a la gran misericordia de Dios. Estamos por celebrar 5 años de victoria y eso es gracias a la misericordia de Dios. ¿Cuántos podemos dar un buen gloria a Dios en esta hora? Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, él llama a las personas y manda a 30,000 en esta oportunidad. Según el versículo 25 de este mismo capítulo, mire lo que dice. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000. Todos los de Jai. O sea que en esa ciudad habían 12,000 personas. Y Josué manda 30,000 soldados. Vea la cantidad. Y más abajo dice que envió otros 5,000 en la emboscada. Y algunos creen que los que iban de señuelo al frente solamente para que los vieran y luego iban a retroceder eran otros soldados. Entonces habían por lo menos 35,000 soldados o más quizás para 12,000 personas que habían en la ciudad. Quiere decir que Josué hoy no se confió, hoy envió a las personas. Nosotros estamos saliendo a evangelizar y el impacto que nosotros vamos a hacer va a ser proporcional también a la cantidad de personas que evangelizamos. Me refiero a los evangelizadores, no a los que oyen la palabra. Así que yo les voy a seguir motivando, aunque ustedes me miren así algo raro a veces, pero yo no les quiero cansar, pero sí decirles que debemos proclamar las buenas nuevas de salvación. Debemos ser líderes y usted no va a estar diciendo es que yo no soy predicador, es que yo no soy líder de ministerio. No se necesita de eso. Se necesita un corazón agradecido con Dios para proclamar la buena noticia y hablarles a otras personas que Cristo salva, sana y liberta. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el nombre de Dios. Quizás pudiéramos decir, pero ¿cuántos son los que se convierten? Seamos sinceros. Si quisiéramos alcanzar muchas personas, bueno, estamos en una buena perspectiva porque Dios quiere salvar a todas las personas. Pero la realidad, cuando uno va a evangelizar, a las mayorías que les hablan no aceptan a Cristo, pero sí 3, 4, 5, 2, 1 pudiera ser. Le digo, si una sola persona recibiera a Cristo en cada salida a la evangelización, eso es victoria. Eso es victoria. No vayamos a ser tan simplistas, ¿verdad? Como a veces algunas personas ven las cosas de Dios así, porque hay líderes que se esfuerzan y salen, ¿verdad? Cuando es la parte de las células, y salen y disponen de su tiempo y se sacrifican incluso yendo hasta a pie, y a veces no se ven casi los resultados. Pero hay otros cristianos ingratos que dicen, solo por una persona van, por 2 personas van. ¿Por qué no se suma mejor para que vayan más? ¿Verdad? Entonces, no podemos ser muy simplistas nosotros o pensar que no hay resultados. Quiero decirles, hermanos, que incluso en las células donde no se ven muchas conversiones, los anfitriones son los primeros que se afirman en la obra del Señor. Porque a veces estamos en la congregación, pero no estamos firmes. Y cuando el evangelio llega, le llega ahí a su casa, cerquita, sábado a sábado, o miércoles a miércoles, o el día que sea, está oyendo la palabra de Dios. Entonces la persona, si estaba ahí un poco dormidita o si estaba un poco fría, toma fuerzas en el Señor y de repente le vemos ya queriéndose involucrar en otras áreas de la iglesia. Así que victoria siempre hay, hermanos.
Yo jamás les voy a predicar así a ustedes derrota, porque no me ha llamado a eso el Señor. Me ha llamado a proclamar la victoria en Cristo Jesús. A eso me ha llamado. Entonces no podemos nosotros retroceder. Allí iban ellos. Luego ponen emboscadas. Según lo que dice el versículo número 4, el versículo 4 dice: y les mandó diciendo, atended. Oiga que nuevamente dijo él esa palabra, como quien dice, pongan atención. Atended, pondréis emboscada a la ciudad, detrás de ella, y no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Ahí van a estar ellos. Y dice que después ellos iban a hacer como que retrocedían, como que se iban huyendo, les daban la espalda. Y entonces iban a decir los de Jai, nuevamente, ¿verdad? Se nos huyen, se nos corren, los vamos a seguir. Y cuando ellos salieran, entonces los que estaban en la emboscada iban a salir y los iban a atacar. Bueno, primero iban a tomar la ciudad y después los iban a atacar. Quiero que pasemos a la parte 3, porque si no el tiempo no me va a alcanzar. La obediencia del pueblo. Según el versículo 9, el pueblo obedeció. Después de que Josué les da las instrucciones, entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Ahí se quedó con el pueblo. A la emboscada ya la había mandado al occidente, pero dice que ellos iban a atacar por el norte. O sea, de frente iban a atacar. Y me gusta cómo se comporta ahí Josué. Si leemos todo el libro de Josué, nos vamos a dar cuenta que en varias oportunidades dice que Josué se levantaba de mañana, como toda la iglesia Altar de Dios Nueva Jerusalén, ¿verdad? No me dicen amén todos. Leamos. 10. Levantándose Josué, ¿cómo dice ahí su Biblia? Muy de mañana pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Qué bonito eso, ¿verdad? Un líder que pasa revista. Hermanos, cuando a ustedes les toca oración, el líder del ministerio que le corresponde pasa lista a usted para ver si vinieron a orar. Ya los puse en prueba, ¿verdad? A los que son líderes. Yo creo que los que son quizás ministerios pequeños y rápido dicen, a fulano me faltó y sutano me faltó. Y si es un líder responsable, le llama por teléfono y le dice, mire, hermano, fíjese que hoy nos tocaba oración. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no vino? Ya le va a decir, fíjese que me pasaba esto, me pasaba lo otro. Está bien, está bien. Pero en los ministerios grandes se hace un poquito más complicado. Y las personas como que más se confían, ¿verdad? El ministerio es grande, dice, van a llegar, van a orar otras personas. Y probablemente no vinieron la mayoría. Entonces, es un ejemplo que estoy poniendo. No es que no hayan venido ayer, sí vinieron. Aunque faltaron muchas, por supuesto, ¿verdad? En este caso fue el ministerio de mujeres. Y lo mismo puede ser cuando son de hombres, aunque los hombres se han visto bastante compactos, aunque de repente parecería como que se ponen de acuerdo y no vienen. Entonces siempre pasa. Pero hermanos, dice que pasó revista, se levantó tempranito, muy de mañana, dice, quiero ver quiénes están, quizás dijo, ¿verdad? De la tribu de Rubén, aquí está el líder principal. De la tribu de Dan, ahí está. De la tribu de Judá, ahí está. De la tribu de Simeón, y comenzó a haber 12 príncipes. Y si estaban los 12 príncipes, eso ya daba garantía de que los demás líderes secundarios también allí iban a estar. Porque hermanos, tenemos un gran reto los que estamos al frente de la obra del Señor. La gente no nos va a atender solamente la palabra, la gente nos va a atender los hechos. Así que damos gracias a Dios por estos líderes, ¿verdad? Que se entregan aquí, hombres y mujeres que ponen todo su esfuerzo y la gente los mira cuando están trabajando, los miran cuando están haciendo la obra del Señor, miran todo lo que ellos hacen. ¿O cree usted que no nos mira la gente? ¿Cómo no? Si nos mira. No solamente cuando predicamos, no solamente cuando cantamos, no solamente cuando evangelizamos, la gente nos mira en cualquier lugar. Ay, el hermano fulano de tal, dice, la hermana fulana de tal, dice. ¿Verdad? Qué bueno, cómo se comporta hoy, qué cambio que ha tenido la hermana, qué cambio que ha tenido el hermano. El joven, mire cómo se comporta hoy. Y eso lleva alabanza a Dios, hermanos. ¿Verdad? Y cuando ocurre lo contrario, ay, Dios mío, se nos cae la cara, ¿verdad? Qué terrible. Hay que pedir al Señor, hermanos,
que nosotros seamos de los creyentes, no que avergonzamos el evangelio. Como dijo un predicador hace el tiempo que escuchaba, él decía, avergonzados del evangelio, decía. Pero la expresión se oye fea, pero él lo decía así en el sentido de que los creyentes hoy, en su gran mayoría, ya no viven como deberían de vivir. Entonces ese es el problema. La gente va a tener a ser evangélico, como que nada, mejor no soy nada. Por supuesto que hay gente que se opone. No solamente la gente que critica con verdad, sino aquellas personas que practican el ocultismo, los que practican la brujería, los ateos, son gente que siempre nos van a querer ridiculizar. Pero contra ellos ya no podemos hacer nada. Pero sí podemos tratar de agradar al Señor con todo lo que nosotros hacemos. Bendito sea nuestro Dios. Entonces se levanta tempranito Josué, pasa revista a todo su ejército. ¿Y qué hizo? Según el versículo 11, dice que toma a la gente y toda la gente de guerra con él, que con él estaba, subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai. Y el valle estaba entre él y Jai. Ahí estaba. Y el 12 nos confirma la emboscada. Y tomó 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Esos estaban listos. Esos estaban preparados. O sea que el pueblo había entendido todo lo que le tocaba. Cuando nosotros tenemos un evento, por cierto que se aproximan dos, ¿verdad? El del domingo y el siguiente, que es el aniversario. Mire qué bonito es esto. Y yo le voy a decir para que usted se sienta, bueno, no, tal vez no es la palabra, para que usted vea cómo es cuando servimos bien. La gente que nos visita, ellos miran los detalles en la iglesia. Nosotros a veces estamos acostumbrados y a veces quizás podríamos cometer el error de ni siquiera decirle gracias hermano o gracias a este ministerio que ha trabajado así y asá. Pero la gente que viene de afuera sí lo mira y sabe a qué ministerio es que miran primero, a protocolo. Cuando están allá los hermanos y todos así, ¿verdad? Con sus trajes y reciben a todos. Hombres y mujeres, ¿verdad? Y la gente no se queda solo con eso, sino que le pregunta a uno, y esos hermanos son sus líderes principales, dicen. El pastor José de la Paz me lo dijo también en una oportunidad, y los hermanos lo saben. ¿Por qué? Porque miran el orden ahí, ¿verdad? Y los hermanos que los presiden los distribuyen, ¿verdad? Aquí en esta puerta, en la otra puerta, aquí atendiendo a los pastores que vienen, y los que están allá bien amables, ¿verdad? Recibiendo, y unos acomodando a los vehículos. Entonces es un ministerio visible. Lo mismo el ministerio general de servidores, ¿verdad? Así es. Y las hermanas que no se miran mucho son las de cotidiano, ¿verdad? Las de cocina que están allá. Pero sea que las miren o no las miren, porque hasta por último las miran que andan aquí, ¿verdad? Pero sea que nos miren o no nos miren, yo le digo, si estamos ordenados y estamos sirviendo, estamos en el lugar que nos corresponde, eso va a ser para gloria de Dios. Lo digo así porque no es porque uno haga las cosas para que lo estén viendo, sino me refiero al orden que esté establecido. Imagínense cómo es de importante alabanza. ¿Qué hacemos nosotros cuando no vienen músicos? Uno se siente así, ¿verdad? Un poco incómodo, ya nos acostumbramos. Aunque podemos cantar solo a viva voz, ¿podemos o no podemos? Sí podemos, pero es que es tan especial, ¿verdad? Cuando esas melodías y lo hacemos así. Entonces, hermanos, cada ministerio lo hace de cierta forma. Entonces, así como Josué había distribuido al ejército que él tenía en diferentes áreas, también en la iglesia del Señor tenemos diferentes departamentos. Jóvenes, cuando las iglesias no trabajan con jóvenes y dicen, no, es que la palabra es una y la palabra tiene que recibirla como sea, de cierto modo es verdad, pero no del todo, no al 100%. Las iglesias que tienen esas ideas o esos pensamientos son iglesias que no tienen jóvenes. Hay niños pequeñitos, pero cuando ellos ya van creciendo, ellos huyen de la iglesia. Los papás llegan solamente a congregarse y los hijos se quedan cuidando la casa. Y ahí hacen y deshacen. Y cuando crecen más, ya no se acercan para nada a la iglesia. Ese es un error que nosotros no debemos cometer. Retrocedamos más, los niños, las hermanas que trabajan con niños, por cierto, necesitan más personal, porque los niños están creciendo, están incrementando con este discipulado. Si usted no se ha dado cuenta todavía, acérquese un día sábado a las 3 de la tarde y se dará cuenta la cantidad de niños que hay aquí. Entonces, el trabajar con niños es importante, pero necesitan las hermanas apoyo. ¿Cómo es de importante ese trabajo? Y me decía un pastor, por cierto, el presidente de nuestra misión, me decía él, mire,
Es que no todas las iglesias trabajan con niños. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Le decía yo. Porque de los niños no se obtiene nada, me decía él. Y hay pastores que están pensando solamente en aspectos monetarios. Si hay personas grandes, ellas sí ofrendan. Si hay jóvenes, probablemente ellos ya ofrenden también, pero los niños no ofrendan nada, me decía. Entonces no les preparan ni lugares donde van a estar, ni se preocupan por irlos a traer, por evangelizarlos. Pero esa es una mezquindad. Eso ni deberían llamarse pastores, porque un pastor verdadero se va a preocupar no por el dinero, se va a preocupar por las almas de las personas, sean adultas, sean jóvenes, sean niños, quien quiera que sea. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Bueno, las hermanas líderes de escuela bíblica están conscientes, las maestras. Fue una sesión maratónica la que estuvieron ellas allá, para ver de recibir las ayudas para todos sus niños y los niños de la comunidad. Y en el caso de nosotros como pastores nos tocó estar 2 sesiones, porque cuando nos llevaron la visión tuvimos que estar todo un día sábado también oyendo, cansadísimo, porque solo estar ahí sentado y oyendo todo, claro, es importante todo lo que le dicen a uno, pero los hermanos que han estudiado saben que estar sentado en un pupitre por mucho tiempo no es fácil. ¿Pero por qué se hace? Por los niños, por amor a ellos, ¿verdad? Nosotros, ¿qué obtenemos nosotros? Solamente de distribuir todas las cosas, miren, y ahí que llegue a la bendición a todas las personas. Así que la satisfacción de uno, ¿verdad? Que haya bendición para todas las personas. Muy bien. Número 4, se fue el tiempo. Ahí está la victoria. Versículo 18. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Mire qué interesante. Solo le voy a citar el otro ejemplo porque ya no hay tiempo. Cuando iban peleando, cuando todavía venía Moisés, dice que Josué lleva el ejército a pelear contra Amalec, pero Moisés se fue al monte y ahí levantó su vara y la tenía ahí, dice. Pero cuando su mano se le cansaba, entonces tenía que bajarla. Pero cuando la bajaba, dice que Israel comenzaba a ser derrotado. Y cuando él la subía de nuevo, dice que volvían a prevalecer. Entonces los 2 líderes principales que él tenía, Aarón su hermano y Hur, dice que tomaron una piedra y lo sentaron a Moisés y le levantaron las 2 manos. Y lo tenían ahí, ¿verdad? E Israel venciendo al otro ejército. Ahora Dios le dice a Josué: levanta tu lanza en dirección a la ciudad de Jai. Y ya tenían el acuerdo que cuando él señalara la ciudad de Jai, todo el ejército iba a comenzar a atacar y los de las emboscadas iban a salir. Y cuando aquellos se habían alejado ya de la ciudad, dice que le prendieron fuego. Y cuando ellos vieron hacia atrás y quisieron salir nuevamente de retroceso, los otros que estaban en la emboscada venían y los agarraron así, miren, en 2 lados. Entonces la victoria fue total, arrasaron la ciudad, hicieron así como Dios les había dicho, porque ellos atendieron las instrucciones. Si atendemos la instrucción de Dios, todos vamos a ser ganadores. Nuestra vida va a ser mejor, nuestra familia va a ser mejor, nuestra iglesia va a ser una iglesia victoriosa y todo va a ser en victoria cuando atendamos las instrucciones que Dios y nuestros líderes nos dan. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Y estamos dispuestos a hacerlo. Amén. Amén. Ahí pusieron las emboscadas. Y finalmente, como número 4, finalizan haciendo una lectura de la ley. ¿Cómo es importante esto? Y en otra oportunidad, quizás con más tiempo, podemos retomar estos últimos versículos, del 30 al 35, donde ya les había dicho Moisés antes, ¿verdad? Cuando ellos iban todavía en camino hacia la tierra prometida, que cuando ellos ingresaran, ellos tenían que levantar un monumento. Y ahí en ese monumento ellos tenían que grabar las leyes que él le había dado allá en el monte. Tenían que levantar ese monumento y ahí, en esas piedras lisas, escribir los 10 mandamientos. Ha de haber sido algo muy precioso eso. Y cuando ellos lo hicieran así, iban a ofrecer sacrificios de paz. Iban a ofrecer holocaustos a Dios, 2 tipos de sacrificios preciosos. Cada sacrificio tiene un significado, por cierto. Pero el holocausto representa alabanza, representa agradecimiento a Dios, gratitud por todo lo que Él ha hecho. Y el sacrificio de paz
que el pueblo estaba hoy en paz, ya nada de relación con el pecado. Quiere decir que tiene que haber gratitud en nosotros, hermanos. ¿Cuántas victorias le ha dado Dios a usted? Yo creo que muchas, ¿verdad? Muchas victorias. Solo el estar esta noche aquí es señal que usted está en victoria. Entonces hay que darle gracias al Señor. Ellos hicieron ese altar, escribieron los 10 mandamientos ahí y hacen sacrificios a Dios para darle gracias a Él, para darle esa gratitud que solamente Él merece. Después de eso ellos recuerdan las bendiciones y las maldiciones que venían como resultado o de obedecer a Dios o de desobedecer sus mandamientos. Dice que se pusieron unos en el monte Gerizim, desde allá declaraban las bendiciones, y por cierto, se lo dejo de tarea, léalo usted, del 30 al 35, ahí es donde estamos, en Josué 8, 30 al 35, y se va a dar cuenta qué es lo que pasó ahí. Después tiene referencia con Deuteronomio 27, los primeros 14 versículos. Comienza a decir, bendito serás si haces esto y esto y esto, bendito serás si haces lo otro y lo otro. Y después comienza también a decir, maldito vas a ser si haces esto y esto y esto. Y habla de las relaciones prohibidas, por cierto, en las maldiciones. Relaciones entre parientes, dice que no pueden haber. Entonces viene maldición por esas cosas así. Pero hay bendición al obedecer la palabra de Dios. Y el tiempo ya no me alcanza, como dije, para poder seguir hablando de eso. En otra oportunidad lo haremos con la ayuda de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y a darle gracias al Señor, porque Él nos ha permitido hasta el día de hoy el poder estar en pie todavía, el poder estar en victoria. Su palabra nos dice hoy pues que debemos atender las instrucciones de Dios. Padre amado que estás en los cielos, una vez más nos hemos acercado delante de ti, Señor, para ofrecer nuestra mejor alabanza, nuestra mejor muestra de gratitud, Señor, porque grandes son las cosas que tú has hecho en cada familia, en cada, Señor, uno de los miembros que componen esas familias. Y como iglesia, Señor, de igual manera, sabemos que han sido múltiples las cosas que tú has hecho, Señor, en este lugar. Y tú te has glorificado de manera abundante, mi Dios. Por eso queremos darte la honra, darte la gloria a ti, Señor. Gracias por ser un Dios tan bueno, tan misericordioso. Y que aunque nos equivocamos, Señor, tú nos das la forma como poder, Señor, salir adelante. Porque somos tu pueblo, somos tu iglesia, Señor. Y tú nunca nos vas a dejar postrados en el camino. Te agradecemos, Señor, porque siempre atiendes a nuestra voz, atiendes a nuestro ruego, a nuestra súplica. Mi Dios, danos atención a tu palabra. Danos, Señor, un espíritu afable, apacible, humilde, que podamos siempre aprender, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén.